Capítulo 46. Sobre dos divisas iniciáticas. Empieza. En los altos grados de la masonería escocesa hay dos divisas cuyo sentido se refiere a algunas de las consideraciones que hemos expuesto precedentemente. Una es Post Tenebras Lux y otra es Ordo ab Cao. Y a decir verdad, su significación es tan estrechamente conexa que es casi idéntica, aunque la segunda sea quizás susceptible de una aplicación más extensa. Bien, entonces post tenebras lux es después de la oscuridad o después de las tinieblas la luz. Ordo ab caos es el orden al caos. Y hay una llamada, dice uno. Si se pretende que históricamente esta divisa Ordo ab Cao ha expresado simplemente primero la intención de poner el orden en el caos de los grados y de los sistemas múltiples que habían visto la luz durante la segunda mitad del siglo XVIII. Eso no constituye en modo alguno una objeción válida contra lo que decimos aquí, ya que en todo caso, en eso no se trata más que de una aplicación muy especial que no impide la existencia de otras significaciones más importantes. En efecto, una y otra se refieren a la iluminación iniciática, la primera directamente y la segunda por vía de consecuencia, puesto que es la vibración original del Fiat Lux que determina el comienzo del proceso cosmogónico, por el que el caos será ordenado para devenir en el cosmos. Segunda llamada, el reino de la cantidad, los signos de los tiempos. Y sí, efectivamente, esto tiene que ver con la cosmología de un caos primordial que es iluminado por una luz que viene del principio, un polo que viene, el Purusha y el Prakriti, que efectivamente son dos analogías del simbolismo hindú que nos explican este libro, El reino de la cantidad, los signos de los tiempos, el capítulo 3. Las tinieblas representan siempre, continúa que no, en el simbolismo tradicional, el estado de las potencialidades no desarrolladas que constituyen el caos. Tercera llamada. Hay también otro sentido superior del simbolismo de las tinieblas, que se refiere al estado de no manifestación principal, pero aquí no vamos a considerar más que su sentido inferior y propiamente cosmogónico. Entonces sí, efectivamente las tinieblas, que no dice que hay dos simbolismos, uno superior, que es el de la no manifestación, el Ein Sof Aur de la Cábala, aquello que está más allá de la diferenciación, y el orden inferior, que es como las potencialidades, como esa materia prima que produce las posibilidades del mundo material. Continuando, dice... Y correlativamente la luz se pone en relación con el mundo manifestado, en el que estas potencialidades serán actualizadas, es decir, el cosmos. Una cuarta llamada. La palabra sánscrita loka, mundo, deriva de la raíz lok, que significa ver. Tiene una relación directa con la luz, como lo muestra por lo demás la aproximación con el latín lux. Por otra parte, la vinculación de la palabra logia a loca, verosímilmente posiblemente o verosímilmente posible por la intermediación del latín locus, que es idéntica a esta, está lejos de estar desprovista de sentido, puesto que la logia se considera como un símbolo del mundo o del cosmos. Es propiamente por oposición a las tinieblas exteriores que corresponden al mundo profano, el lugar iluminado y regular, donde todo se hace según el rito, es decir, conforme al orden, rita. Bueno, esta asimilación de las tinieblas exteriores al mundo profano y el lugar iluminado y regular, que es donde se hace el rito, símbolo importante. Y efectivamente la logia es símbolo del mundo solamente con ver que tiene una bóveda celeste con las estrellas rodeado por las 12 constelaciones, etc. Es como el cosmos entero cuando se entra en logia. Un lugar ordenado, iluminado y regular. Continúa entonces con... Próximo párrafo. Siendo esta actualización determinada o medida a cada momento del proceso de manifestación por la extensión de los rayos solares salidos del punto central donde ha sido proferido el Fiat Lux inicial. Así pues, la luz es en efecto después de las tinieblas, y eso no solo desde el punto de vista macrocósmico, sino igualmente desde el punto de vista microcósmico, que es el de la iniciación, puesto que, a este respecto, las tinieblas representan el mundo profano de donde viene el recipiendario, o el estado profano en el que éste se encuentra primero hasta el momento preciso en que vendrá iniciado al recibir la luz. Así pues, por la iniciación, el ser pasa de las tinieblas a la luz, como el mundo, en su origen mismo, y el simbolismo del nacimiento, es igualmente aplicable en los dos casos. Ha pasado por ahí por el acto del verbo creador y ordenador. Quinta llamada.
El doble sentido de la palabra orden tiene aquí un valor particularmente significativo. En efecto, el sentido de mandato, que se vincula a él igualmente, se expresa formalmente por la palabra hebraica yomar, que traduce la operación del verbo divino en el primer capítulo del Génesis. Por lo demás, volveremos de nuevo sobre esto un poco más adelante. Y así, la iniciación es verdaderamente, según un carácter, por lo demás muy general de los ritos tradicionales, una imagen de lo que se hizo en el comienzo. Por otra parte, el cosmos, en tanto que orden o conjunto ordenado de posibilidades, no solo es sacado del caos, en tanto que estado no ordenado, sino que es producido propiamente también a partir de este, Aptkaos, donde estas mismas posibilidades están contenidas en el estado potencial e indistinguido, y que es así la materia prima en un sentido relativo, es decir, más exactamente y en relación a la verdadera materia prima o sustancial universal, la materia secunda de un mundo particular, o el punto de partida sustancial de la manifestación de este mundo, del mismo modo que el fiat lux es, por su lado, su punto de partida esencial. Hay una sexta llamada sobre este tema de la materia segunda, se puede ver el reino de la cantidad de los signos de los tiempos, el segundo capítulo, que habla sobre este tema desde el punto de vista de la escolástica. Continúa. De una manera análoga, el estado del ser anteriormente a la iniciación constituye la substancia indistinguida de todo lo que él podría devenir efectivamente a continuación. Séptima llamada. Es propiamente la piedra bruta, Rof Ashlar, del simbolismo masónico. Y esta palabra Rof, este Ashlar en inglés, es como ladrillo, que es la piedra labrada, pero no está conformada como un ladrillo, sino que es una piedra hecha directamente de cantera. Entonces es una piedra bruta, la piedra bruta del simbolismo masónico. Regresando, que esta sustancia definida es lo que él podría venir efectivamente a continuación. Por eso es que se dice que el iniciado masón empieza como piedra bruta y se convierte en piedra labrada, se hace perfección. Y tiene que ver con este trabajo de ordenamiento espiritual. Puesto que así, como ya lo hemos dicho precedentemente, la iniciación no puede tener como efecto introducir en él posibilidades que no hubieran estado latentes en él, y por lo demás. Esa es la razón de ser de las cualificaciones requeridas como condición previa. De la misma manera que el fiat lux cosmogónico, y la palabra cosmogónico, falta, en caso de aclarar, viene de cosmogonía o nacer, o el nacimiento del cosmos, creación del cosmos. Sí, desarrollo del nacimiento, como las gónadas, la palabra, vamos a hacer una pequeña, porque es importante esta, que no las usa, pero a veces se olvida. Cosmogonía, etimología. La palabra cosmogonía viene del griego cosmogonía, formada por cosmos, universo, y gignomai, nacer, como en Génesis, y el sufijo relativo. Se refiere a los mitos y estudios que tratan del origen del mundo. Bueno. Puesto que, así como ya lo hemos dicho precedentemente, la iniciación no puede tener como efecto introducir posibilidades que no hubieran estado de tener, ya se lo leímos. De la misma manera que el fiat lux cosmogónico no agrega sustancialmente nada a las posibilidades del mundo para el que se profiere. Pero estas posibilidades aún no se encuentran en él más que en estado caótico y tenebroso. Octava llamada. O informe y vacío, según otra traducción, por lo demás casi equivalente en el fondo, de Tohu Vabohu del Génesis, que Fabre de Olivet traduce como potencia contingente de ser una potencia de ser, lo que en efecto expresa bastante bien el conjunto de las posibilidades particulares contenidas y como enrolladas en el estado potencial en la propia potencialidad misma de este mundo, o estado de existencia considerado en su integralidad. Y es menester la iluminación para que pueda comenzar a ordenarse, y por eso mismo a pasar de la potencia al acto. En efecto, debe comprenderse bien que este paso no se efectúa instantáneamente, sino que se prosigue en el curso de todo el trabajo iniciático. Del mismo modo que, desde el punto de vista macrocósmico, este paso se prosigue durante todo el curso del ciclo de manifestación del mundo considerado. El cosmos o el orden no existe todavía más que virtualmente por el hecho del fiat lux inicial, que en sí mismo debe ser considerado como teniendo un carácter propiamente intemporal, puesto que precede al desarrollo del ciclo de manifestación, y por consiguiente no puede situarse en el interior de este. Y del mismo modo, la iniciación no está cumplida más que virtualmente por la comunicación de la influencia espiritual, cuya luz es, en cierto modo, su soporte ritual. Bien.
Las demás consideraciones que se pueden deducir aún de la divisa Ordo ad Caos se refieren más bien al papel de las organizaciones iniciáticas con respecto al mundo exterior, puesto que, como acabamos de decirlo, la realización del orden, en tanto que no constituye más que uno con la manifestación misma en el dominio de un estado de existencia, tal como nuestro mundo, se prosigue de una manera continua hasta el agotamiento de las posibilidades que están implicadas en ella. Bien. Agotamiento por el que se alcanza el extremo límite hasta donde puede extenderse a la medida de este mundo. Todos los seres que son capaces de tomar conciencia de ello deben, cada uno en su sitio y según sus posibilidades propias, concurrir efectivamente a esta realización que se designa también en el orden general y exterior como la realización del plan del gran arquitecto del universo. Al mismo tiempo que cada uno de ellos, por el trabajo iniciático propiamente dicho, realiza en sí mismo, interiormente y en particular, el plan que corresponde a este desde el punto de vista microcósmico. Se puede comprender fácilmente que esto sea susceptible en todos los dominios de aplicaciones diversas y múltiples. Así, en lo que concierne más especialmente al orden social, aquello de lo que se trata podrá traducirse por la constitución de una organización tradicional completa bajo la inspiración de las organizaciones iniciáticas que, al constituir su parte esotérica, serán como el espíritu mismo de todo el conjunto de esta organización social. Novena llamada. Es lo que, en conexión con la divisa de la que hablamos al presente, se designa en la masonería escocesa como el reino del Sacro Imperio, por un recuerdo evidente de la constitución de la antigua cristiandad, considerada como una aplicación del arte real en una forma tradicional particular. Y esto representa bien, en efecto, incluso bajo el aspecto exotérico, un orden verdadero por oposición al caos representado por el estado puramente profano al cual corresponde la ausencia de una tal organización. Mencionaremos también, sin insistir más en ello, otra significación de un carácter más particular, que, por lo demás, se relaciona bastante directamente con lo que acabamos de indicar en el último lugar, ya que se refiere en suma al mismo dominio. Esta significación se refiere a la utilización, para hacerlas concurrir a la realización del mismo plan de conjunto, de organizaciones exteriores inconscientes de este plan, como tales y aparentemente opuestas las unas a las otras, bajo una dirección invisible única, que está ella misma más allá de todas las oposiciones. Bien. Ya hemos hecho alusión a ello precedentemente al señalar que esta había encontrado su aplicación de manera particularmente clara en la tradición extremo oriental, enfocada en el taoísmo, sin dar un ejemplo muy específico en este respecto, y bueno, esto es una puntualización interesante, pero faltan ejemplos claros sobre cómo esto podría actuar o ejecutarse. Sigue siendo, bueno, parte de las consideraciones sobre la iniciación que no exponen en este libro. En sí mismas, las oposiciones por la acción desordenada que producen constituyen en efecto una suerte de caos, al menos aparente, pero se trata precisamente de hacer servir a este caos mismo, tomándolo en cierto modo como la materia sobre la cual se ejerce la acción del espíritu, representando por las organizaciones iniciáticas del orden más elevado y más interior, a la realización del orden general, del mismo modo que, en el conjunto del cosmos, todas las cosas que parecen oponerse entre sí, por eso no son menos realmente, en definitiva, elementos del orden total. Bien. Para que sea efectivamente así, es menester que lo que preside el orden desempeñe en relación al mundo exterior la función del motor inmóvil, el wu-wei del taoísmo. Este, al estar en el punto fijo que es el centro de la rueda cósmica, es por eso mismo como el quicio alrededor del cual gira esta rueda, la norma sobre la que se regula su movimiento. No puede serlo sino porque él mismo no participa en ese movimiento y lo es sin tener que intervenir en él expresamente y por consiguiente sin mezclarse de ninguna manera con la acción exterior que pertenece toda entera a la circunferencia de la rueda. Décima llamada. Es la definición misma de la actividad no actuante de la tradición taoísta y es también lo que hemos llamado precedentemente una acción de presencia. Todo lo que es arrastrado en las revoluciones de esta no son más que modificaciones contingentes que cambian y pasan. Únicamente permanece lo que, estando unido al principio, está invariablemente en el centro, inmutable como el principio mismo. Y el centro, al que nada puede afectar en su unidad indiferenciada,
es el punto de partida de la multitud indefinida de estas modificaciones que constituyen la manifestación universal. Y es también, al mismo tiempo, su punto de conclusión, ya que es la relación a él como se ordenan todas finalmente, del mismo modo que las potencias de todo ser se ordenan necesariamente en vista de su reintegración final a la inmutabilidad principal. Vale, el próximo capítulo sigue siendo consideraciones sobre máximas iniciáticas. Consideraciones sobre máximas iniciáticas, en este caso es verbum, lux et vita. Es el capítulo 47. Nos vemos en el próximo capítulo.